12:11 del mediodía y vos, yo, Elia y Elie. Estamos todos en Ya Fue Claro, en Cítrica Radio, escuchando la más maravillosa de las músicas. Sonaba Iggy Pop con Lost for Life. Eso nos estábamos clavando en este umbral del mediodía que ya hemos pasado. Y ahora vamos a ir a otra entrevista. En este caso, una entrevista que tiene que ver con la vuelta a las clases. Para hablar de esto, estamos en comunicación con un laburante de los medios de comunicación, un gran profesional, es periodista, es locutor nacional, escribe en Tiempo Argentino, en El Grito del Sur, ha participado en espacios como por ejemplo AM530, que es donde yo lo conocí, en Radio El Mundo, en Radio Rivadavia. Tiene un currículum grande como esta mesa, y sobre todo es un gran compañero de laburo y un gran periodista. Está siguiendo muy de cerca lo que sucede con la vuelta a las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Él es Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, amigo? Pato querido, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por tus palabras. Bueno, hace lo que puede uno en este contexto de pandemia y también de lo que de prensa, ¿no? Sobre todo, que fue bastante. Totalmente, amigo, totalmente. Que venimos de unos años bastante cagado a palo, digámoslo, ¿no? Se suceden los años igual y nos siguen sacudiendo al gremio de prensa. Tenés mucha experiencia en móviles también vos, Martín, y ahora esto de la pandemia te debe haber roto todos los esquemas, ¿no? Y es jorobado trabajar, estamos muy expuestos, los que hacemos en la calle cotidianamente. El laburo de cronista es uno de los más, sensibles en materia comunicacional y al mismo tiempo uno de los más maravillosos. Yo no te cambio la calle absolutamente por nada. Ya estuve dentro del estudio, ya estuve en la cabina de locutor, como dijiste, pero no te cambio la calle. Lo que ocurre en el día a día dentro de toda la impronta periodística, ¿no? Que es lo más lindo. Agarrar los datos que uno va construyendo para crear y darle vida a la noticia, que después en definitiva es lo que sale en la mayoría de todos los medios de comunicación, o sea que sí. Pero al mismo tiempo, en este contexto, estamos muy expuestos a ese trabajo, pero bien vale la pena, por otro lado. Te juro que te escucho y me dan ganas de salir a hacer un móvil, boludo. Te juro que me dan ganas de salir a la calle. Porque es verdad, el cronista tiene la voz del protagonista ahí inmediatamente y tiene la posibilidad de preguntarle, de interactuar inmediatamente con el protagonista de la noticia. Y en ese sentido es que vos estás haciendo una gran cobertura de lo que está sucediéndose en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la vuelta a la presencialidad de las clases. ¿En qué momento estamos con esta vuelta a la presencialidad? Ya se viene, el 17 de febrero. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires hay como una especie, por ahora, momentáneamente, una especie de mesa de diálogo, ¿no? Sí. Donde están no solamente los sindicatos porteños, que son 17 aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que también están las familias que integran la comunidad educativa, sobre todo lo más fuerte que es la parte de cooperadoras, sí, que son las que vienen diciéndole una y otra vez al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no están dadas las condiciones para volver de manera masiva, como quiere la ministra Soledad Acuña. Porque una cosa, y aquí hay que hacer un párrafo aparte, una cosa es la presencialidad cuidada que una y otra vez se le escucha al propio ministro de Educación, Nicolás Trota, sí, y otra es la presencialidad de la ministra Soledad Acuña. Soledad Acuña quiere que vayan todos los chicos al mismo tiempo, con todas las escuelas abiertas, no hay posibilidad de que sea intercalada, tampoco hay gradualidad, una especie de estamos en pandemia, pero no tanto, ¿no? Claro. Es una especie de estamos con los protocolos que tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo parece que estuviéramos en un contexto prepandémico. Y eso es lo que preocupa a las familias, que tienen que llevar todos los días a los chicos a las escuelas, que el problema principal de ese llevar a las escuelas está precisamente en ese medio, ¿no? Entre la casa y lo que es la escuela. En la escuela, una vez que están todos congregados, pueden contagiarse el virus, pero el virus se te pega en algún lado. Bueno, en esa movilización que hay de toda la comunidad educativa, que aquí en la ciudad de Buenos Aires vos tenés que tener en cuenta algo, Pato, ¿qué? Son 700.000 alumnos, tanto de la educación privada como la educación pública de gestión estatal. Unidos, esa masa de alumnos, todos al mismo tiempo, trasladados a las escuelas que están abiertas en simultáneo, es una más importante. A eso sumale la cantidad de personal docente y trabajadores de la educación que se mueven diariamente. Y a eso sumale la cantidad de familiares mayores que acompañan a esos menores a las escuelas. Estamos hablando prácticamente de 1.200.000, 1.300.000 personas que diariamente se tendrían que movilizar
con esta estructura de protocolo que propone el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que es todas las escuelas abiertas con todos los chicos al mismo tiempo. Pero en este momento, sí, por estas horas, se está debatiendo precisamente eso. Los gremios, por un lado, dicen, mirá, lo que vos me estás proponiendo, Acuña, no es posible. Tiene que haber una especie de gradualidad, o por lo menos de intercalar que vaya una parte de los chicos en las escuelas que tienen jornada completa a la mañana y una parte de los chicos de las escuelas que tienen jornada completa a la tarde. Dividir y que las burbujas no sean ni de 20, ni de 25, ni de 30 pibes, como es lo que propone, sin decirlo, ¿no?, abiertamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que están segmentados para que el riesgo, el contacto sea mínimo, ínfimo, y al mismo tiempo que esa movilización no sea tan masiva de la casa a la escuela. La verdad que esa contrapropuesta tiene muchísimo más sentido que, por ejemplo, el protocolo, entre comillas, que propone la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. Ella habló de unas burbujas en las cuales los docentes van entrando y saliendo de ellas y se meten en otras burbujas, digamos. Eso rompería un poquito con el concepto en sí de burbuja. Y después le preguntaron, recuerdo la semana pasada en una entrevista, si no me equivoco fue Reinaldo Siete Case, si podía garantizar ventilación en los colegios. Y ella dijo, me estás pidiendo algo que como ministra yo no puedo garantizar. Y digo, si no lo puede garantizar ella, ¿quién lo tiene que garantizar? Bueno, ella señaló a los docentes. No sé qué espera que hagan los docentes, que piquen, que agarren el pico, la pala y hagan ventanas en las aulas, digamos. No se está avanzando tampoco con infraestructura, Martín. Y así, si tuvieran la posibilidad de tener el pico y la pala de los docentes para tirar abajo una pared, por ejemplo, y agrandar las aulas, no lo pueden hacer, porque todo eso está bajo la jurisprudencia del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Quien tiene que realizar la infraestructura y adaptaciones para que ventilen las aulas, para poner también equipos de ventilación, porque aquí está lo interesante. Esa ventilación, por más que vos abras una ventana, si no hay viento, el aire queda condensado en un solo lugar. Y según los últimos datos, esto en palabras de los que saben, epidemiólogos que sí, están especializados en el tema, aseguran que el virus, que el COVID se mantiene por mucho tiempo, 2 o 3 horas en un mismo lugar, flotando en el aire. O sea, si no hay ventilación, eso pone en riesgo muchísimo más a todo el alumnado y también al personal docente y no docente de cada escuela. Claro. Si no puede garantizar eso, es porque no hizo durante todos los meses de pandemia, estamos hablando desde marzo hasta enero de este año, inclusive, no hizo una sola obra de infraestructura y adaptación, sabiendo de que se venía un contexto en el año 2021 de ciclo lectivo que iba a tener que ser de alguna forma adecuado a este contexto pandémico, que no iba a alcanzar con las vacunas que se iban a propinar en los próximos meses, en los primeros meses de este 2021, sino que tenía que estar las condiciones de cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires adaptadas a este contexto para precisamente garantizar un poco más de seguridad, que así todo eso tampoco te garantiza que no existan los contactos, ¿no? No, claro. Contagios. No, totalmente, eso tampoco te lo garantiza. Y teniendo en cuenta este contexto, vos además periodista sos padre, vivís en la Ciudad de Buenos Aires, Martín, ¿Cómo la ves para el 17 de febrero? ¿Vas a mandar a tu hijo al colegio? ¿Tenés preocupaciones? ¿Cómo la ves? Y yo la tengo más complicada como miles de personas porque vivo en provincia. Ah, vivís en provincia. O sea, provincia a 5 minutos de Capital Federal, pero sí, por cuestiones prácticas, obviamente, que están de alguna forma admitidas dentro de lo que es la currícula y la matrícula de toda la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Los padres que trabajan en cierta periferia de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a pedir una vacante, obviamente. Y así todo, si no trabajaras también dentro de los colegios públicos porteños. Sí. Y es complicado, sí, porque ¿no? Acá en horario pico, que es entre las 7 de la mañana y las 7:30, cuando entran algunos de los trabajadores, el grueso de los trabajadores, a todo lo que es las empresas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un movimiento, por ahí no tan exagerado, sí, porque están todavía vacíos los medios de transporte desde la provincia, en algunos casos, no en todos. El claro, Roca va lleno completamente, sí, pero en algunos casos los trenes de la Ciudad de Buenos Aires, el Urquiza, el Sarmiento, el San Martín, van todavía, y que viene de zona norte, van todavía de alguna manera descomprimidos en cantidad de público, porque hay que tener en cuenta algo que está bueno, Pato, tenerlo en cuenta para saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de movilizar a esta cantidad de chicos. Hay 2 grandes movilizaciones dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires y todo el territorio del AMBA. Vos por un lado tenés a los oficinistas, ahí llámense
trabajadores del Estado, administración pública, todo lo que es también, bueno, la parte de docentes, lo que se refiere a todas las empresas privadas que trabajan en oficinas, los call centers, mueven millones de personas de la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires. El 90% aproximadamente de todo ese grueso de personas trabajan de manera intercalada entre presencialidad en este contexto y teletrabajo. Por eso se sacó la ley de teletrabajo, para habilitar que no sean vapuleados sus derechos como trabajadores en este contexto de pandemia y dejar abierta la posibilidad que aquellas personas que tienen edad de riesgo o problemas de salud no estén expuestos a este contexto pandémico y después que siga su vida útil esta ley de teletrabajo que habilita un montón de derechos laborales para los trabajadores que laburan desde su casa. Y por el otro lado vos tenés la segunda movilización masiva de personas, que es la comunidad educativa. Claro. Si nosotros hoy en día no tenemos arriba de los 2.000, 3.000 o 4.000 casos, muy parecido a lo que está pasando en Europa, es porque no están movilizadas esas dos hordas gigantes de personas de manera masiva al mismo tiempo en los medios de transportes. Claro. Y es lo que descomprime bastante. Ahora, cualquiera de esas dos movilizaciones de personas, sea los oficinistas, para ponerle un título, ¿no? Sí. Y la movilidad de la comunidad educativa, y va irremediablemente, por más que uno quiera, por más que uno le ponga la mejor onda a la situación, por más que uno entienda que es la presencialidad en las escuelas es irreemplazable, que eso es lo que venimos defendiendo año tras año, bueno, por más que todo eso ocurra, va a ser inevitable que no haya más casos de contagios y eso lamentablemente determine en algunos decesos más. Por eso la situación es muy distinta a lo que ocurre en Europa, que son territorios chicos, que están muy habitados, y lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, que es un poquito más abierto. Pero cuando toda esa horda de gente concluye y confluye dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es muy chico respecto a la cantidad de habitantes que tiene, estamos hablando de casi 2,5 millones de personas, sumados a aquellos que se acercan a trabajar diariamente en la ciudad de Buenos Aires, y no hay que ser matemático ni analista de sistemas para darte cuenta de que eso es muy posible que ocurra, que la cantidad de contagios y de casos COVID diarios ocurra en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires. Claro, por una cuestión lógica, como bien vos decís, Martín. Claramente, escuchándote y viendo, ¿no? Un poquitito, saliendo a la calle y viendo un poco, uno ve que no están las condiciones como mínimo para arrancar con la presencialidad como propone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya es inminente esto, es el 17 de febrero, ahora el 10 los docentes vuelven a trabajar a las escuelas y el 17 volverían los alumnos. Claramente, al no estar las condiciones como estamos viendo para la presencialidad tal cual dice el gobierno de la ciudad, se ve que hay una intencionalidad que va más allá de la prevalecencia de la educación, ¿no? De poner a la educación por delante. Se nota que hay una intencionalidad que tiene que ver más con lo político y esto se puede ver bien claro en una nota que escribiste vos, si no me equivoco fue a finales del año pasado, en El Grito del Sur, una nota en la que vos nos contás quiénes son las ONGs que están detrás de este lobby que se hace por la vuelta a la presencialidad. ¿Quiénes son esas ONGs? ¿Quiénes están detrás de este lobby tan fuerte por la vuelta a las clases presenciales en condiciones que, como vemos, no son las idóneas? Sí, lo pusiste bien en contexto, Pato, porque más allá de lo que escuchamos muchas veces en algunos medios, no en todos, lamentablemente, que el gobierno porteño hace marketing político en pleno año electoral, porque estamos en año electoral, siempre me pregunté, ¿no? Más allá de esta situación, ¿por qué el gobierno porteño insiste tanto en la presencialidad masiva en las escuelas como propone Acuña? Y si bien uno podía especular ciertamente de que están haciendo campaña con este tema, de fondo hay una presión importante y concreta, que es verdaderamente aquellos que tienen el poder no solamente concentrado en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, y que son los grupos concentrados que en este tema viven de la educación paga, de la educación privada. Mirá. No por eso es casualidad, Pato, que Soledad Acuña presentó en junio del año 2020 el primer protocolo. Estamos hablando de junio del año 2020, es decir, hace 7 meses que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de manera sistemática, viene presentando un protocolo de regreso a la presencialidad, de regreso a las aulas,
con una fachada totalmente distinta a la que se conoció en octubre del año pasado, que era en burbujas. Claro. Hablaba de esta presencialidad masiva, y por aquel entonces teníamos 900 a 1000 contagios diarios en todo la ciudad de Buenos Aires, sí, y también en la zona de La Pampa. Bueno, pese a todos estos esfuerzos de venir presentando de manera sistemática un protocolo cada 5 días, cada 1 semana, cada 2 semanas al ministro Nicolás Trota, sí, el gobierno lo único que pudo conseguir en octubre del año pasado fueron estas burbujas de 10 alumnos, sí, que estén dirigidas a los chicos que tuvieron por ahí más relegados de la educación, que no tuvieron las computadoras, que son estos conocidos chicos, 6.500 alumnos que no tuvieron acceso a Internet. Bueno, lo único que pudo conseguir es eso. Y en el mismo Grito del Sur había publicado una nota que hablaba de la poca participación que tuvo en estas burbujas, todo la matrícula estudiantil, que estábamos hablando de un 0,5% en total. Mirá. Bueno, ahí es cuando aparecen grupos concentrados que viven de la educación privada, de toda la que es la resaca de la educación privada, de la educación paga, pero que ganan fortunas a partir de estas sobras residuales, se puede decir, sí, en diferentes cursos de educación, en formación a docentes y alumnos, en todo lo que vos te puedas imaginar, también cursos orientados a los padres. Empezaron de una manera original estos grupos concentrados de poder, mediante una plataforma que nuclea a más de 80 organizaciones y cámaras empresariales de la educación privada, entre las que se destacan, te voy a nombrar algunas que son las más importantes, porque después hay pequeñas ONGs que por ahí no tienen mucho renombre, pero por un lado está la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, que nuclea a toda la enseñanza privada del país, sí, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que son los que más facturan mensualmente y anualmente, no solamente en la República Argentina, sino en todo el mundo, los establecimientos privados educativos, el EPEA, y aquí aparecen nombres que por ahí no son muy conocidos, pero que tienen un peso político y en el establishment de nuestro país. Está la ONG Conciencia, sí, que es dirigida por Bebi Lacroce. Bebi Lacroce es integrante de una de las familias más aristocráticas, una palabra que no me gusta, pero bueno, en este caso queda bien, sí, una de las familias más aristocráticas de nuestro país, con fuertes vínculos con el macrismo. Y cuando hablamos de fuertes vínculos con el macrismo, ahora vamos a pasar a desarrollar, estamos hablando no solamente de vínculos políticos, sino de vínculos sanguíneos, de linaje, ¿sí? Esta ONG está conformada con un apoyo de todo el establishment. Ahí tenés empresas nacionales como PepsiCo, mirá, están las transnacionales como Bayer, SC Johnson, está Pampa Energía, upa, está HSBC, Telefónica, Shell, Banco Comafi, Banco Galicia, Ford y también Loma Negra, ¿sí? Loma Negra, la histórica, sí, Loma Negra. Y cuenta también con un importante apoyo económico, Pato, de la tabacalera Mazalín Particulares, que factura millones de dólares, no solamente en Argentina, sino en todo el bloque regional. Y también tiene fuertes vínculos políticos y económicos con la Embajada de Estados Unidos, por si le faltaba poco. Por si le faltaba poco. Bueno, por si le faltaba poco. Déjame que desarrolle un poquito de este linaje que tiene con algunos referentes del partido que lidera hoy por hoy, hasta hoy, Mauricio Macri, sí, que es el PRO. Sí. Bueno, Mauricio Macri, siendo presidente, mucho antes de que llegue al sillón de Rivadavia, ya tenía vínculos con esta ONG Conciencia. Hasta 2011, Lía Rueda, no sé si te suena el nombre, sí, era la presidenta de esta ONG. Y ese mismo año asumió como legisladora del PRO en la provincia de Buenos Aires. Hoy conforma parte del directorio del Teatro Colón, que lo maneja obviamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, claro, y que está de alguna forma atrapada en ese reparto de puestos que hizo Horacio Rodríguez Larreta cuando se desarmó la estructura nacional del PRO a nivel presidencial, ¿no? Pero además de estos lazos políticos, también están estos lazos de linaje que te dije con el macrismo, con esta ONG que reclama presencialidad en las escuelas. Bebi Lacroce, la que dirige la ONG Conciencia, es hermana de Félix Lacroce, y ahí empiezan a aparecer todos los nombres del linaje, ¿no? Félix Lacroce Sánchez Elía, quien hasta diciembre del año 2018 se desempeñó como subsecretario de coordinación administrativa
del Ministerio de Educación de la Nación. Mirá. E integra desde siempre el Consejo de Asesores de la ONG. Y una de las hermanas de Bebi Lacroce se llama Lucrecia Lacroce Sánchez Elía, también con doble apellido, sí. Es asesora de esta ONG Conciencia y es la esposa de Emilio Basavilbaso. No sé si te suena. Sí, Emilio Basavilbaso, hasta que estuvo el macrismo, fue el director del ANSES. Exacto. O sea que los fuertes no solamente son políticos, sino que son sanguíneos, y detrás de toda esta estructura y de marketing político y de, sí, hay que volver a las aulas, se encuentra todo esto, ¿no? El PRO, por un lado, que acompaña en silencio, en las sombras, pero de alguna forma a cara descubierta al mismo tiempo, y todas estas ONGs que algunas lo hacen de manera legítima, sí, porque coinciden con la presencialidad en las aulas, como coincidimos todos, claro, los que estamos no a favor en este contexto de pandemia de que se vaya a las aulas, pero sí todos coincidimos con que existe, que tenga que existir la presencialidad en las aulas, pero bueno, acá está la intención política en un año electoral. Esto hay que subrayarlo. Sin duda. Nos encontramos en un año electoral y todo esto tiene que ver con este tema. Falta Lex Luthor, el doctor Frankenstein y Magneto, pero a falta de Magneto debe estar Magneto también. Pero no, pará, porque me lo comí, tenés razón. ¿Viste? Falta un pez gordo, que es el pez gordo de todo esto, que además acompañan a todas estas ONGs que piden el retorno a las aulas, la Fundación Noble. Y la Fundación Noble es del Grupo Clarín. Claro. ¿Sí? Todos encapsulados dentro del formato ONG, asociación civil, fundación, que es lo mismo, pero que están las empresas de alguna forma tirando todo para adelante para que la presencialidad a las aulas sea masiva, que no haya duda de que los padres que van a una privada tengan que pagar la matrícula, que los pibes que van a esa escuela privada y a la vez se tienen que capacitar con muchos de los cursos que brindan estas ONGs, lo sigan haciendo, que la formación docente que brindan también estas ONGs sigan facturando. Bueno, hay todo un negociado de millones y millones de dólares, ya no estamos hablando de pesos, que manejan estas organizaciones no gubernamentales que están, frotándose las manos con todo esto que está pasando hoy acá, porque es un hecho que va a haber presencialidad en las aulas, el tema es cómo, de qué manera, que es lo que se está debatiendo. Pero por supuesto, Lucho, diría el gran Andy Chango. La verdad es que así se entiende muchísimo más. Por eso era importante poder hablar con Martín, para entender bien qué es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo de esta disputa y de esta fuerte presencia en los medios de comunicación, de este lobby para la vuelta a la presencialidad sin tener ningún protocolo, ¿no? Que sea realista, que tenga que ver con la situación epidemiológica que estamos viviendo. Martín, querido, te agradezco muchísimo. Fuiste clarísimo. Un montón de gente sorprendida. La verdad, sorprendida con la información que nos estás tirando. Te agradecemos, banda, y te pido si me puedes decir tus redes sociales para que la gente te siga, porque estás todo el tiempo subiendo información que es muy valiosa en este contexto. Sí, yo lo tengo un poco abandonado al Facebook, que ya lo dejé al costado, pero bueno, me manejo mucho con el Twitter, que es @MD Suárez. MD de Martín Damián, pero bien. MD Suárez, ahí me van a encontrar con algunas noticias de último momento, en algunos casos, y también algunos desarrollos que tienen que ver en materia político-educativa de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país. MD Suárez, síganlo en Twitter porque está subiendo todo el tiempo información que es muy, muy valiosa. Generalmente es uno de los tantos periodistas que yo sigo y reutilizo, podríamos decir, la información que él tira y la comparto con ustedes, con la audiencia de este programa. Martín, querido, te mando un abrazo enorme y seguramente prontito estaremos volviendo a hablar. Gracias, Pato, gracias por el llamado. Un abrazo para todos los compañeros. Abrazo, querido. Martín Suárez, periodista, locutor nacional, síganlo, sigan sus notas en Tiempo Argentino, sigan sus notas en El Grito del Sur. Es un capo, la verdad, es un capo y miren la data que nos tiró. Es sorprendente, pero no, ¿viste? Es sorprendente, pero no, saber quiénes son los que están detrás de este lobby tan tremendo que se hace por la vuelta a la presencialidad cuando realmente no están las condiciones para que sea de la manera en la que propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie dice que no tiene que haber educación presencial ni nada. Lo que se discute es esto, lo que él nos cuenta, ¿no? El método que proponen cuando las condiciones no son las correctas.